Muchísimas gracias, Juan Miguel, presidente. Gracias a todos ustedes, no solo los que están en esta sala, sino también los que nos siguen a través de streaming. Bienvenidos a esta sesión de tarde, sesión pública de esta jornada I+D+C dedicada a los retos de la comunicación. Estamos encantados después de la sesión de investigación que hemos tenido esta mañana, donde hemos tenido a 12 investigadores de 6 grandes universidades públicas, fundaciones del tercer sector, contando sus proyectos de investigación sobre fake news, posverdad, capitalismo de la vigilancia, para establecer entre ellos una conexión. Y ahora pues, nos espera la sesión un poco más de debate y también, si queremos, pues más práctica o pragmática, ¿no?, de entrar en el día a día de los medios de comunicación, y para ello contamos pues, con personas de primer nivel, ¿no?, de absolutos líderes en su respectivo sector, que no necesitan apenas presentación. Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER, Julián Quirós, el director de Diario ABC, y Daniel Basteiro, el director de Infolibre. Hemos querido, de algún modo, buscar una pluralidad a la hora de establecer esta mesa, ¿no?, con una radio, un gran periódico en papel y un diario, pujante diario digital como es Infolibre, ¿no? Y desde luego la otra persona que nos acompaña, Sonia Mulero, directora de la Fundación Banco Sabadell, que es uno también de los patrocinadores principales de este foro I+D+C, además de buena amiga y compañera de muchos actos ya y de moderaciones, y que conmigo pues, va a moderar esta mesa, ¿no? Como efectivamente ha enfocado el presidente, el marco teórico, ¿no?, que subyace a estas jornadas es justamente el de que la filosofía, la epistemología, en su marco dominante, nos señalan que vivimos ya en la época de la posverdad. Y esto, claro, de algún modo nos hace sentir nostalgia de una época presuntamente pasada en la que habríamos tenido algo así como acceso a una verdad, con la V mayúscula, a través de una serie de autoridades epistémicas, entre las cuales evidentemente están los medios de comunicación, pero que esa época dorada de algún modo ha pasado y ahora en cambio nos encontramos en la incertidumbre pues de las fake news, fundamentalmente alimentadas por las redes sociales, donde hay que ver cuál es el nuevo papel de las redes de comunicación, ¿no? Es decir, una serie de bulos difundidos por canales que no son necesariamente los medios de comunicación clásicos. Y otra cosa que nos gustaría hablar hoy es cómo esta desinformación, como ha dicho el presidente del Círculo, afecta a los más jóvenes a través de las redes sociales, si realmente estamos fomentando a través de la educación la capacidad crítica para discernir lo que es verdad o no, esa libertad que tenemos ahora en la que tenemos más responsabilidad que nunca y en la que tenemos que ver, ¿no?, que cada cosa que hacemos tiene una causa. Y esa causa, al final, cómo podemos minimizarla. Sobre todo yo creo mucho en los medios tradicionales para traspasar esos valores a la digitalización y que la información allí esté algo más regulada, siendo vosotros, que sois esos medios tradicionales, que realmente lleváis esa verdad, como los embajadores de esa manera de funcionar. El propósito de esta mesa, como decía Valerio, es hablar con 3 referentes de medios de comunicación y del propio medio sobre el trabajo cotidiano que lleváis a cabo en esta época de posverdad. Y empezamos por las preguntas. Lo hemos dividido en 2 bloques, pero porque sobre todo a Valerio y a mí nos interesaba, y pensábamos que podía ser, por supuesto, interesante para vosotros, el impacto social de los medios y la propia sostenibilidad de los mismos en cuanto al modelo o la nueva manera de funcionar. Sí, para ya disparar y no enrollarnos más y hacer la primera pregunta, ¿cómo ha afectado o cómo es el trabajo concreto en una redacción de un medio como los vuestros en esta nueva, teóricamente, época, ¿no?, de la historia de la comunicación? ¿Se verifican las noticias de manera distinta o más o menos se sigue teniendo el mismo procedimiento? ¿Hay una mayor inmediatez en el trabajo periodístico que quizá impide, ¿no?, hacer historias de largo alcance por la competencia de las redes sociales? Y por último, ¿es la independencia en este marco, es la independencia de los medios de comunicación también de algún modo un valor nostálgico que es quizás irrecuperable para siempre?
Bueno, esto es un poco el primer marco. No sé quién se atreve a así romper el hielo. Bueno, ya por proximidad, si quieres, empiezo. Bueno, muchas gracias al Círculo, gracias Valerio, Sonia, por poner este asunto que es tan importante, no solamente para los periodistas, pero claramente para los que nos consideramos parte de una sociedad que queremos más sana. Y algo que has dicho, Sonia, respecto a los jóvenes, creo que debemos centrarnos en algún momento, porque uno va acumulando a lo largo de sus años y de su experiencia una forma de entender el mundo a través de nuestras rutinas informativas. Y los jóvenes tienen un menú radicalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos crecido y hemos aprendido a valorar. Pero eso es un trabajo más allá de quejarse y de llorar y de dónde están los jóvenes y por qué no nos quieren. Es algo que nos afecta profundamente y obliga a un esfuerzo a todas las redacciones para llegar y para captar a los más jóvenes de hoy, que tendrán que tomar responsabilidades sobre su vida y sobre la sociedad en muy poco tiempo, pero luego, si quieres, hablamos de eso. Las redacciones han cambiado a raíz de la aparición de Internet de una manera brutal. Siempre ha habido medios, la radio es uno de ellos, que informaba de forma más inmediata. Tú tenías los boletines, sabías que se interrumpía la programación cuando era necesario, pero había un ritmo y una cadencia que no era la de los periódicos, que tenían un tiempo más pautado para trabajar sus textos, para buscar la información, para plantearlo, igual que las televisiones. La velocidad de vértigo que introdujo Internet ha obligado a crear unas redacciones híbridas, porque nosotros necesitamos también, cualquier medio de comunicación, adaptarse a esa inmediatez que reclamáis nuestros lectores o nuestros oyentes. Eso no es malo, eso es el hecho de que tengamos una alerta en nuestro móvil o que podamos ir refrescando y actualizando las noticias, no es malo per se, pero sí obliga a un cambio de ritmo y a un estar permanentemente ofreciendo información, la mercancía con la que nosotros trabajamos, que ha hecho saltar por los aires de alguna forma las viejas convenciones y la vieja forma de trabajar. Y también nos ha obligado a incorporar a perfiles muy abiertos a este tipo de comunicación, que además, bueno, lo estamos viendo ahora en los compañeros que están de enviados especiales a Ucrania, que te obligan no solamente a pensar un texto, una buena crónica, sino a hacer titulares, a entrar en la línea del directo, a mandar un vídeo y, por supuesto, a chequear qué es lo que te llega por esas infinitas fuentes de información ahora en la que se ha convertido la red. Muy valiosa, pero en la que hay que discriminar. El trabajo periodístico sigue siendo el mismo. Es decir, buscar los hechos, no sé si la verdad, buscar el rigor a la hora de narrar lo que está ocurriendo, buscar las mejores fuentes, comprobar que la información que te pasen no esté manipulada y que no sea interesada y que no sea una información de parte, equilibrar, buscar voces plurales y con todo eso servir una información que nos parece útil para los lectores. Y eso es exactamente el mismo protocolo que una redacción seria sigue manteniendo antes de publicar algo que ha corrido en redes o tal, porque hay herramientas también para chequear si una imagen que nos dice que está ocurriendo en Kiev es realmente en Kiev o ha sido en Albacete, o si alguien te está tratando de enviar información tóxica o te está tratando de colar un bulo. Es decir, el trabajo periodístico sigue siendo comprobar, independientemente de dónde venga, la calidad de la información, porque al pasar por tu filtro le das un plus, una garantía, una calidad que es la que tus lectores, la que tus oyentes, la que tus espectadores esperan de ti. Esa es nuestra inmensa responsabilidad. Y eso no ha variado, pero sí requiere también de nuevos perfiles, de nuevas habilidades a la hora de filtrar esa información que antes consistía en patear la calle, en hablar con las personas, en levantar el teléfono, y que ahora te llega por una multitud de fuentes que a veces no son fáciles de controlar. Pero es fundamental
que tanto los periodistas veteranos como los jóvenes que están en las redacciones tengan perfectamente claro ese protocolo que nos diferencia a nosotros de cualquier otra persona que ahora mismo, gracias a Internet, puede colgar su opinión, dar una visión de lo que está ocurriendo, dar una noticia, sea cierta o sea no. Todos nosotros podemos hacerlo ahora sin necesidad de intermediarios. Pero si nos fiamos de los intermediarios, que somos los medios de comunicación, nosotros somos los garantes de que esa información sea de calidad. Y en eso yo creo que no, pues no ha variado. A ver tanto. cómo lo digo para no repetirme. Yo coincido exactamente con Montserrat en las apreciaciones que hace. Así que a ver cómo lo digo para no reincidir un poco los argumentos. Cuando yo soy de un pueblo, ¿vale? Y cuando mi madre iba al mercado del pueblo a comprar el consumo del día, no volvía de casa, claro, iba y coincidía con vecinos y hablaban de las cosas que pasaban en el pueblo, fuera, y de las cosas que pasaban en Madrid, y no volvía, se había vuelto del mercado, pero no decía, vengo de informarme, porque había hablado con alguien, con el que estaba en la tienda, con el vendedor. Cuando ibas al bar del pueblo y se hablaba de todo, de todos los temas locales, cercanos, no volvía a una casa y decir, vengo de informarme, ya tengo la información de las cosas. O en la plaza del pueblo lo mismo. Pues eso, exactamente lo mismo con las redes sociales. Telefónica hizo un estudio hace 2 años, supongo que hay cifras actualizadas, pero no las conozco, donde el 50% de la información que circula por Internet, por la red, ni siquiera por las redes, la red, esto es infinitamente mayor, por la red está hecho por robots, por máquinas. Y el 50% de esos contenidos hechos por robots son falsos. Lo que quiere decir es el 25% de toda la información mundial que circula por la red es directamente falsa. O sea, se atribuye a hechos que no han ocurrido o que están profundamente alterados. Digo para entender un poco. Bueno, los medios, hasta que perdimos el monopolio de la información, el monopolio de la información quizás lo tenemos, pero ya estamos en otra cosa que se llama la comunicación. Éramos los que le decíamos a la gente aquellas cosas que habían ocurrido o no habían ocurrido. Y además le dábamos una carga opinativa o interpretativa en función del sesgo que tenemos naturalmente, porque los medios tienen sesgo. Y tienen errores, que es lo que yo siempre digo. Los medios, en general, la industria de medios, comete errores y tiene sesgo, pero no fabrica noticias falsas, no hace campañas de noticias falsas con vocación de engañar a la gente. Llevamos una semana con una crisis en el Partido Popular y si leen el ABC y El País o oyen la cadena SER, pues seguramente no decimos exactamente lo mismo, pero los hechos son sustancialmente similares y sobre eso se hace una interpretación o hay una mirada. Eso es muy distinto a fabricar bulos. Digo esto porque es verdad que nosotros perdimos el monopolio de la intermediación, más con la llegada de las redes sociales y Google que con la llegada de Internet. Y ahora nosotros no decidimos todo lo que la gente sabe porque ya lo sabe, cuando queremos decírselo. Cuando queremos decir muchas cosas, la gente ya lo sabe. Ahora bien, hacemos 2 cosas. Una, hay cosas que todavía la gente no sabe y se las decimos nosotros. Y también le decimos a la gente si aquello que sabe es verdad o no es verdad. Esas son las 2 funciones que nos quedan y son importantísimas. Creo que aquí es donde hay que movernos. Por volver a la pregunta, pero por no repetirme, efectivamente, Internet, ¿qué es distinto Internet a las redes sociales? Y el tema de la independencia yo lo dejaría porque es una conversación propia, que si quieres la abordamos, pero dentro de todo esto mete mucho ruido. Internet ha provocado una aceleración brutal en los flujos y en los ritmos de trabajo. No digamos en los periódicos, una radio estaba acostumbrada a ser rápida. Un periódico, teníamos 24 horas para hacer el periódico. Nos levantábamos a media mañana. Por la mañana íbamos tranquilamente a ver qué había pasado, a leer los otros periódicos. Nos íbamos a comer. Todo el mundo había leído tu periódico y te había leído tu artículo. Eso era... Y por la tarde uno volvía tranquilamente en una intensidad ascendente, que era sobre todo muy fuerte entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. ¡Buah! Salía el parto de cada día. Eso se ha roto. O sea, los periódicos hemos tenido que aprender a unos flujos de trabajo que son incluso más intensos de lo que era la radio, trabajar en tiempo real, trabajar en ritmo de televisión. Es brutal. Haber aprendido eso, y estamos aprendiendo todavía, es brutal, y más si mantienes una edición impresa, como es el caso de algunos, que queremos mantener lógicamente porque te da más potencia. Entonces, ha habido una enorme aceleración, eso produce mucha confusión, los cambios son más rápidos de nuestra capacidad de adaptación, se genera mucho ruido y por tanto también se generan muchos más errores.
pero en el fondo intentamos efectivamente que siga siendo igual y mejor que peor lo hacemos. Es decir, verificamos las noticias, no damos lo primero que se nos ocurre o que alguien dice que puede ocurrir en la reunión secreta, digo, la reunión cerrada entre Casado y los varones. Tienes que esperar que una fuente te diga algo y tienes que confirmar lo otro. No se nos ocurre, no sale alguien por la calle y dice el portero ha dicho esto y lo convierte. O sea, los medios intentamos mantener, y creo que en buena parte la disciplina de los códigos lógicos por los que algo pasa de ser un rumor, una especulación, e incluso aquello que decía García del rumor, la antesala de la noticia, a una noticia contrastada. Y muchas veces nos equivocamos. Yo digo, claro, un periódico tiene 80 páginas diarias, nos equivocamos hasta en el tiempo que hace en Ávila, como para no confundirnos en otras cosas. Pero el trabajo es el mismo. Ahora está ocurriendo una cosa, y ya termino, porque quizás estoy siendo un poco disperso, pero es verdad que está ocurriendo una cosa muy interesante. Hace 10 años teníamos mucho miedo a las redes sociales porque, primero, nos podían quitar el papel, luego ya se ha visto que no, porque degeneran, porque no hay garantías de que aquello que circula sea cierto, incluso en el ámbito de la opinión. Pero tercero, es que el flujo de tráfico que las redes sociales traen, no sé en vuestro caso, trae a los periódicos cada vez, a los medios, cada vez es más pequeño. Es más pequeño. Se ha producido tal degradación en la discusión pública. Puede ser que no les interese lo que publicamos, puede ser, pero yo tengo mucho más retorno de tráfico si mando una alerta que lo que estamos poniendo en las redes, que cada vez supone menos de nuestro tráfico. Otra cosa son los agregadores, donde ahí sí tenemos una enorme dependencia. Y termino ya, por una reflexión que creo que es interesante. Cuando se habla de esto del periodismo, que pasa que en el fondo está esta cosa de si el periodismo está en crisis o no está en crisis. El periodismo no está en crisis bajo ningún concepto, el concepto de la función social del periodismo, pero objetivamente sí está en crisis el sistema de distribución de las noticias. Y eso afecta directamente a nuestra rentabilidad. Nosotros hacemos contenidos que son intensamente reclamados y buscados. Tenemos que conseguir que nos paguen por ello, pero es otro tema. Pero es verdad que la mitad de nuestro tráfico de noticias no la controlamos nosotros, la controlan terceros, que ponen su regla, que básicamente es Google y los agregadores. Y antiguamente, como digo, también las redes, pero curiosamente, en el caso a veces se puede decir, las redes, habiendo crecido nuestro tráfico, no supone ahora más allá del 4%. Hace 8 años podía ser el 20 o el 25% de tu tráfico. O sea, que está habiendo una depuración. Esto que nos parece que ha llegado una cosa que cambia radicalmente, lo que está viendo es una evolución continua que no sabemos a dónde nos lleva. Y ya las redes no suponen ni de lejos lo que supone. Y se pueden quedar como un espacio de discusión y debate y de contraste de ideas, a veces civilizados, casi nunca, normalmente a machetazo limpio, pero no están suponiendo, digamos, una fuga de nuestro sistema de noticias. Tenemos gente dedicada a las redes, pero claramente están yendo a otra deriva, aparte de, y termino ya, que las redes, especialmente Facebook, que ha sido el gran monstruo, han decidido que lo que ya suponíamos, que no le interesan las noticias y que ahora lo que hacen retuitean o remueven o recirculan, sería la expresión, recirculan aquellos contenidos que pagan. Es decir, que para que muevas tu contenido además tienes que pagarles. Nos interesa muy poco. Y esto es un poco como un planteamiento por ir sobre lo que dijo Montserrat, totalmente en el asunto este prosaico, como trabajamos es exactamente así. Nosotros estamos intentando mandar 2 equipos, tenemos ya 2 equipos más a la zona de Rusia, y por cierto eso me recuerda a otra cosa, y va un operador de vídeo y un redactor. Y en otro va un fotógrafo y una redactora. O sea, no te vale llegar a alguien que tiene que escribir, tiene que saber mandar directo. Y por cierto, y termino, antes de venir he visto todas las fotos seleccionadas por el editor gráfico del conflicto. No hay una sola foto de Rusia y las tropas rusas. Tenemos todos los tanques, tenemos las ciudades bombardeadas de Ucrania, tenemos qué pasa en Polonia, pero de Putin no sabemos dónde están las tropas, no hay fotos, no hay evidencia, se está movilizando, no hay tanques, todavía no hemos conseguido. Con lo cual es muy importante una prensa libre y fuerte para acceder, incluso aunque queriendo acceder tienes enormes dificultades, pero los regímenes y los dictadores que siguen existiendo son un enorme freno a la función de la prensa, con lo cual es la señal de que somos muy necesarios. Se está viendo hoy, no hay fotos de las tropas rusas avanzando, lo mismo en estas 2 horas las hay, pero de momento las portadas estaban pendientes de lo que decía Putin.
Bueno, pues para no saber qué decir después de Montse Domínguez, Perdón. la verdad es que me lo has puesto un poco complicado, ¿no? Un poco complicado, y también los organizadores de este acto, ¿no? Escucho a Valerio hablar del marco epistemológico o a Juan Miguel de la metafísica clásica, y uno sabe que en esta casa se ama la filosofía, ¿no? Pero después también escuché lo de la serpiente y Adán y Eva, ¿no? Y a mí que he crecido ya en un entorno digital, pero pues con un gran peso de la cultura tradicional o analógica y amándola también, concluyo que quizás no debemos sentirnos tan especiales cuando hablamos de posverdad o fake news, porque como decía Montse, la información se rige por un protocolo muy básico que hay que cumplir, y las noticias falsas e interesadas las ha habido siempre, incluso desde el inicio de la historia, o al menos según nos las han contado, ¿no? Lo que sí es nuevo es evidentemente la aceleración que produce la tecnología, y también se han referido a ello los colegas, ¿no? Lo vemos en todo, y no solo en los medios de comunicación, es que lo vemos en la política. Es decir, hemos asistido a un... no sé cómo calificarlo todavía, la verdad, pero a un derribo de un líder, o a una dimisión de un líder político en una semana, algo que no tiene precedentes en la historia de España, entre otras cosas, por muchas cosas, pero sobre todo por su rapidez. Los que recordamos la crisis del PSOE de hace unos años, sabemos que eso duró varias semanas, y que había reuniones, y que mañana será otro día, y ya había redes sociales, y ya había internet, ¿no? Con lo cual, esto va a más y a más. Hay una expresión periodística muy clásica, la de paren las máquinas, ¿no? Que es, que quizás tú lo sigas haciendo de vez en cuando, Julián, que se refiere a, bueno, paren la imprenta, porque hay algo muy importante que tenemos que contar, pero que es muy importante de verdad, y eso requiere incluso interrumpir un proceso técnico, pagar un sobrecoste también, que depende cómo vayas tú de tiempo, te puede desincentivar, digamos, y después llegar a los kioscos con una versión actualizada. Vivimos en un tiempo de paren las máquinas absolutamente constante, ¿no? Y todo parece que es muy urgente y muy importante. Y cuando todo parece que es muy urgente y muy importante, es que probablemente no sea muy importante y probablemente no sea muy urgente, ¿no? Entonces, en eso vivimos, y lo hemos visto también esta semana, ¿no? Cuando surgían informaciones sobre el Partido Popular, pues que nadie sabía muy bien dónde aparecían, ¿no? Y que en algunos medios pues aparecían firmadas por iniciales o no aparecían firmadas. Ojo con eso, cuando una información no va firmada, sobre todo en medios serios e importantes, puede ser que hayan sucumbido un poquito a cómo no lo llamamos, ¿no? Es decir, cómo puede ser que no te hayas enterado, si lo dice fulanito tendrá que ser verdad, y se produce un efecto de bola de nieve que yo creo que es muy perjudicial, y eso ocurre. Después, un par de cosas más. Creo que ha habido un debilitamiento por la irrupción de la tecnología del concepto de mediación y de instituciones importantes como los de medios de comunicación, ¿no? Esto no tiene por qué ser en sí algo negativo. Es decir, yo creo que la aparición, yo recuerdo aquí cuando había debates en los congresos de periodismo, ¿no? Si los blogs son periodismo o no son periodismo, ¿no? Las redes se hace periodismo o no se hace periodismo, ¿no? Es decir, la tecnología evidentemente depende de cómo la uses, ¿no? Y ha permitido a mucha gente expresarse libremente, ha permitido también destapar muchos escándalos, también poner en su sitio a esas atalayas y esos medios que se creían que marcaban la agenda, ya no lo hacen. Yo creo que eso es positivo, y eso crea un gran espejo, o muchos pequeñitos espejos en donde mirarnos como sociedad. Una sociedad también mucho más fragmentada, en la que cada institución de esas que parecen intocables se tiene que ganar el pan cada día y tiene que ganar su peso y influencia, ¿no? Asistimos a una evolución, yo creo, también en los últimos años, que tiene señales mixtas, ¿no? Si hoy vemos los periódicos, sabemos que hay una guerra y un ataque de Rusia a Ucrania, una guerra iniciándose, y sabemos que las fake news o bueno, las noticias falsas de toda la vida juegan un papel. Lo podéis ver, podéis ir a páginas que se dedican a ver eso, cómo hay personas en el Donbass
colgando vídeos repeliendo ataques, supuestos ataques a su zona, sabotajes de plantas químicas y esos ataques de falsa bandera que pueden ser, como en Estados Unidos y Cuba y España, pues un pretexto para un ataque, ¿no? Las instituciones como los medios creo que están empezando a tomar nota de que necesitan cambiar de tecla. Yo lo creo así. Hace 10 años, o hace 8 años, casi 9, cuando se fundó Infolibre, prácticamente todos los periódicos en España, sus ediciones digitales eran gratuitas y abiertas. Es decir, tú podías leer cualquier información dando la impresión al lector de que todo es gratis, con lo cual quizás no tiene tanto valor, por supuesto no merece la pena pagar por ello. Y eso está cambiando. Y yo creo que es una buena noticia, ¿no? Está cambiando el modelo de negocio de los medios y cada vez más medios le dicen a los ciudadanos tienes que arrimar el hombro. Para que haya enviados especiales a Rusia y a Ucrania hay que pagarlos. Tienes que comprometerte, porque si no pagas tú por la información, si no te comprometes tú, alguien estará pagando. Ahí creo que hay una evolución del modelo de negocio, un modelo de negocio que también tiene que ver mucho con las redes sociales y esa ilusión, ¿no?, de gran negocio, porque las fake news, por Dios, son un gran negocio, en primer lugar, de creer que, si tenías muchas visitas a cualquier precio y a cualquier coste, pues podías tener un periódico rentable que además te permitiera hacer algunas cosas honorables. Todos escribimos y todos publicamos para que nos lean y para llegar a cuanta más gente mejor, pero no puede ser el periodismo un ejercicio al servicio de la tecnología o de contentar una máquina con según qué estrategias que no conducen a nada y sobre todo que devalúan esa posición de institución, de mediación, de referencia, que creo que es fundamental en una democracia. Me voy a saltar el guión porque Venga. Yo tengo interés en los jóvenes, como ya habéis visto. Además, esta mañana hemos presentado un proyecto vinculado a los jóvenes y la desinformación, y son jóvenes en situación de vulnerabilidad que a veces viven en su propia vida, ¿no?, estos estigmas y esta manera de comunicar en según qué estamentos. Entonces, lo que dices, tienes toda la razón, la gratuidad es el pago. Cuando tú estás poniendo algo gratuito, consumiendo algo gratuito y poniendo el contenido, de alguna manera estás pagando, ¿no? Entonces, con los jóvenes no es solo el hecho de atraer más usuarios o no, es que ellos es su medio de alguna manera, ¿no? Esta mañana comentaba una persona de una universidad que están investigando TikTok con todo el peligro que tiene, pero es donde los jóvenes van a informarse, ¿no? Entonces, por eso yo os decía que vosotros sois el referente. ¿Cómo os acercáis a esos medios? No solo para obtener ROI, ¿no?, que se llama de ellos, sino para poner la información y que los jóvenes tengan algo veraz, ¿no? Los hashtags que decía Pilar esta mañana. ¿Cómo creéis que podéis proveer de información veraz a esos medios para los jóvenes? Porque mi hija, que tiene 15 años, no mira un diario normal y yo de alguna manera no hago que se informe, pero es complicado. Pues hay que estar Me da ahí. miedo. Hay que estar ahí. Hay que estar allí, porque en el momento en que te retiras del territorio a través del cual los más jóvenes se informan, de alguna manera te rindes, ¿no? Dejas de dar la batalla. Pero es verdad que hay que dar esa batalla estando ahí, lo cual requiere muchos recursos también de las redacciones. Y requiere también pensar en qué tipos de contenidos. Ahora, por ejemplo, los jóvenes están muy preocupados por la salud mental. No solamente porque han pasado, igual que todos, 2 años con consecuencias tremendas por culpa de la pandemia, sino porque en una época, además, de crecimiento, de expansión, donde para ellos es más importante todavía la socialización, todo eso lo han visto sus alas coartadas. Y entonces se dan cuenta de que hay un debate público del que no se ha hablado en sus casas, no hablan en los colegios y necesitan información sobre la ansiedad, sobre los sentimientos suicidas, sobre las pulsiones que les afectan. Y nosotros muchas veces no hemos sido sensibles a temas
a formas de comunicarse que los jóvenes necesitan también. Entonces no se trata de crear medios escritos o solamente pensados para ellos, pero sí que les tengamos en cuenta a la hora de dirigirnos y hacerlo también a través de los medios a los que ellos van a informarse, es decir, cualquiera de los medios de comunicación. Desde luego en la SER hacemos un esfuerzo inmenso por estar en Instagram, que es donde muchos de ellos dicen, oye, mamá, ¿es verdad esto? ¿Dónde las has leído? Está en Instagram. Y además no saben identificar cuál es la cabecera. No saben si es algo que viene de una amiga, pero como decías en tu pueblo, Julián, es que no es un problema de los más jóvenes. La principal vía de comunicación y vía de información para mucha gente es WhatsApp. Y WhatsApp ni siquiera es una red social, es una red de comunicación. Y lo hemos visto como a través de WhatsApp, que tiene además el gran inconveniente de que te llega directo de gente de tu confianza, se transmite todo tipo de información valiosa para organizar en el grupo de padres del colegio, cómo lo recoges, información profundamente tóxica. Pero además te llega de alguien de tu círculo más directo, por lo tanto tiene un plus de credibilidad, que es lo que nosotros nos hemos ido dejando a chorros por el camino, que la gente, y da igual que sean jóvenes o que sean mayores, sí, porque la gente de todas las edades es víctima también de ese tipo de bulos. Yo he visto cosas perfectamente diseñadas para esto, me lo envía una amiga mía que es enfermera y que está ahí tal. Y es un bulo, pero de arriba abajo, perfectamente diseñado para parecer una información cercana que alguien de tu entorno te recomienda. Esto es auténtico, no es lo que te cuentan los medios. Los medios, no leerás esto en los medios. ¿Por qué no lo leerás? Porque no es verdad. Entonces, es muy importante, primero, educarnos a los que tenemos cierta edad, porque cada vez que tú además le das a compartir a una información de ese tipo, te conviertes en agente distribuidor de fakes, de bulos y de información tóxica, y eso es una responsabilidad que antes los ciudadanos no teníamos, porque la teníamos los que cuando dabas al cierre de un periódico, le dabas a publicar a una noticia o ponías en antena, en radio, en televisión una información, pero ahora todos somos emisores también. Luego es una responsabilidad de jóvenes y de adultos entender que la información que no está contrastada, diseminarla, compartirla, darle a like, pasarla, el pásalo, te convierte en un agente colaborador de la difusión de bulos, y para los más jóvenes yo creo que requiere un esfuerzo, porque o los medios de comunicación les ofrecemos en un lenguaje que sea asequible, que sea comprensible, que aborde también sus problemas y necesidades y que nos obligue también a entrar en canales de comunicación que no eran los nuestros tradicionales, o habrá otros que se encarguen de ocupar de ese espacio. Claro, luego, de todas formas, esto hay que ponerle un poco de perspectiva, la perspectiva que da el tiempo. Nos parece que los jóvenes han llegado a una cosa que es definitiva y es para siempre, pero en realidad ese sistema de informarse, que en realidad no es de informarse, es de interrelacionarse. Y la información es algo que va dentro de esa interrelación, pero ellos no entran en las redes sociales para informarse. Eso es una parte, que entran es para conectarse con los demás, ¿no? Y ahí va el añadido de... ¿Cuánto tiene eso? ¿12 años? ¿13 años? ¿De qué año es Facebook? ¿Del 9? ¿Del 8? ¿O quizás anterior? No debe ser muy anterior. 2006. 2006, 2007, sí. Vale, 7, 17, 3. Pero bueno, su expansión llegó a partir del 9, por ahí. Estamos hablando de 12 años. Bueno, pues los jóvenes hacen eso desde hace 12 años. Justo cuando se crean, no sé cómo será dentro de 10 años. No digo, desde luego no vamos a volver a la situación previa, no quiero decir eso. Pero no sé cómo va a evolucionar la relación de los jóvenes de las comunidades con las redes sociales. No sé qué redes sociales habrá dentro de 8 o 10 años. Pero supongo que con lo rápido que va todo, y no hay más que recordar el reflejo de Facebook, que cada generación, y aquí de generación hablamos de 5 años, cada generación tiene su propia red social natural, y que están los de TikTok, y antes los de 5 años más estaban en Instagram, y los anteriores en no sé dónde, y los anteriores en Facebook. Cuidado con eso. Dicho lo cual, efectivamente tenemos un grave problema, porque los jóvenes no van a los medios a informarse, sino que entran en las redes y aquello les cae, les llega y no saben muy bien de dónde, como tú decías, no saben muy bien. Entre otras cosas porque tienen un interés limitado por los contenidos que hacemos, y solo a ciertas cosas que le llaman más la atención se paran, reparan, y entonces pues mira, quizás tenga que ser así.
Hace 30 años los chicos empezamos a tener interés por el debate público, vamos a decirlo así, por la actualidad, pues llegando a la universidad, ¿no? 18, 20 años empezabas a leer periódicos, a ver emisoras de radio, algunos antes, pero eran pocos. En general la gente en la vida adulta comenzaba con la universidad y te empezaban a interesar las cosas del mundo. Ahora eso se ha retrasado 10 años, ni siquiera cuando empiezas a trabajar. Yo calculo cuando llegas a los 30, que ya tienes algunos años de experiencia, que empiezas a tener algunas responsabilidades en aquel sitio en el que estás trabajando, que ya no eres el meritorio, el becario que está haciendo cosas elementales, sino que te dan cosas de cierta significación, que tienes que entender esto de Putin, esto de la posverdad, que de repente tienes una reunión con gente y, no sé, vives en Valladolid y tienes que entender qué es el rollo ese del concejal de urbanismo que está destrozando un barrio. Antes sencillamente no te interesa, pero ahora tienes una motivación seguramente por circunstancias profesionales y de madurez y empiezas a interesarte en esto de los medios. Efectivamente, la entrada al consumo de medios, que hay que recordar que es la más alta de la historia. Otra cosa es cuánto dinero nos da eso, que es poco, pero es la más alta. Nunca hemos tenido el tráfico ni la cantidad de clientes. Por tanto, no hay un problema de interés sobre los contenidos que hacemos. Si tenemos unas audiencias inmensas, lo que no conseguimos es hacer demasiado dinero con ellos. No hay un problema de que no estemos acertando. Hay un problema de casar los contenidos que se hacen con bueno, hay una edad para las cosas, ¿no? Y por tanto eso tiene que llegar. Nosotros estamos haciendo guiños, ¿no? Instagram, vamos a hacerlo también, pero en realidad lo haces más con una voluntad casi de marketing editorial que pensando que vas a conseguir capturar ahí un nicho de gente, sino que, bueno, que les empieza a sonar una cosa así que tiene 120 años, que se llama ABC, que les empiece a sonar, que esté ahí, para que en la evolución natural de las cosas y de las personas y tal, llegue un momento en que eso no sea algo desconocido, pero de verdad no podemos. Y otra cosa que apuntaba sobre los jóvenes, el tema del pago, que lo ha dicho Daniel y tal, no, porque es que gente no puede pagar. Todos los jóvenes tienen suscrito un montón de cosas y hoy hay ofertas que tú te puedes suscribir a un periódico por 2 euros al mes. No es cierto, nadie de los que estamos aquí creemos que alguien no está suscrito a un medio porque el precio es una barrera inasumible. Puede haber algún caso, pero cualquier chaval de 18, 20, 22, 24 años gasta muchos 2 euros en muchas cosas. Es sencillamente el valor que pueda tener para él pagar esos 2 euros y posiblemente no es mucho hoy por hoy. No, yo lo que apuntaba es que la gratuidad es el pago y es lo que hay que enseñarles, que precisamente donde van a buscarlo gratis están pagando. De hecho, ellos pagan ya muchas cosas, están suscritos a muchos canales, que si videojuegos, que si tal, que si la música. O sea, ellos a lo que le atribuyen valor, como todos, en realidad no son distintos a nosotros, ¿no? Aquello que le atribuyen valor y que les da un aprovechamiento, pagan, no tienen problema. Tienen que ser precios bajos, efectivamente, con 2 euros no pagas ningún medio de comunicación, ¿no? En la edición de papel de las provincias cuesta 500, de las provincias, perdón, de la directora de las provincias de ABC, cuesta 450 euros al año. Eso es pagar dinero, pero 2 euros al mes o 10 euros al mes, según casos. Pero bueno, es verdad que ahí hay una barrera y que solo ocasionalmente conseguimos conectar con ellos. Julián, yo sí que noto, estamos hablando de jóvenes adultos, ¿no? Quiero decir, no estamos hablando de niños, porque jóvenes que, pues eso, que empiezan a estudiar, que salen al mundo. Hay una preocupación sobre el medio ambiente, una necesidad de que les contemos qué es lo que está pasando con el cambio climático, qué pueden hacer ellos, los cambios de pautas en los consumos. Sí que hay un interés, a lo mejor no en el artículo de si el Congreso del Partido Popular se va a hacer con estas reglas, no con nuestra agenda tradicional. Ellos siguen a los youtubers y a las nuevas figuras de estas plataformas, que nosotros los miramos con una cierta distancia, pero tienen una influencia, porque muchos de ellos hablan de política y hablan de política, de actualidad, de cosas. Tienen muchísima influencia y nosotros tenemos que estar allí. Es que no hay otra opción. Para la radio, por ejemplo, la radio, el oyente de radio es maduro. Mis hijos no escuchan la radio, pero sí escuchan podcast. Sí, claro. Entonces, se trata de ir explorando y nosotros estamos trabajando formas de comunicación, contenidos en podcast que vinculen con la actualidad, con la realidad
con una forma de comunicarse que llegue a jóvenes que están interesados, porque no es solamente el mundo de los videojuegos. Tú en Instagram, ¿te acuerdas? Daniel Basté y yo coincidimos, trabajamos mucho en el Huffington Post, y estudiamos mucho de qué forma llegábamos con un medio que era bastante nuevo, innovador en aquellos momentos, de qué forma llegábamos a un público más joven, porque nosotros no éramos un legacy como es ABC o El País o la SER, que ya tiene sus oyentes. Investigamos mucho, ¿no? ¿Cómo hacemos vídeos cortos para explicar lo que ha pasado en Bataclan, en París? Sí que tiene que haber un cierto empuje a la hora de experimentar con el lenguaje, hasta dar la clave de cómo incorporamos a nuevas audiencias, porque yo creo que forma parte de nuestro deber social, ¿no? Y cívico con los más jóvenes. Ojo con eso, porque es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La juventud nos preocupa porque no nos lee, y a lo mejor tiene que ser al revés, ¿no? Que medios de comunicación tradicionales, o que llevan muchos años haciendo las cosas con algunas variaciones pero de la misma manera, no conectan con una juventud que yo, además, estoy de acuerdo con Monse, ¿no? Está muy preocupada por el cambio climático, está preocupada por la salud mental, está muy preocupada por las relaciones laborales, por la conciliación, por la maternidad. Es decir, son conversaciones políticas que están en la calle y que interesan a la gente más joven. Yo creo que tenemos una juventud, por ejemplo, muy solidaria. Creo que hay muy buenos valores en la juventud actual, también fruto seguramente de 40 años de democracia, de educación, de instituciones, de algo que habrán hecho bien también los medios de comunicación. Pero ahora nos enfrentamos, yo creo que a un momento con muchas incógnitas, y es que los nacidos a principios de este siglo, ya en plena revolución digital, son mayores de edad. Entonces vamos a ver cómo se comportan, cómo de sensibles, lo estamos viendo ya, ¿no? Son por ejemplo, las fake news, ¿no? Y todo está en la infancia, y es muy importante la educación. Creo que para escucharme decir eso no habéis venido aquí, porque puede ser la conclusión de casi cualquier mesa redonda, pero yo os quiero señalar un paralelismo, ¿no? Creo que la juventud española está muy sensibilizada, mucho más que otras generaciones, con la lucha contra la violencia de género. Yo creo que ese es un debate que está calando. Y sin embargo, entre algunas expertas y estudiosas hay preocupación por posibles involuciones que se pueden detectar en la infancia o en la juventud. Por ejemplo, cosas que han cambiado y que pueden ser motivo de involución. El contacto con la pornografía, ¿no? Y cómo eso te afecta, ¿no? Cómo eso te afecta en tu educación sexual cuando eres joven, cuando eres niño o niña, y sobre todo cuando eres niño en tu relación con las niñas y con tu imagen de la mujer. Es ya un tópico, pero los directivos de Silicon Valley pues no quieren que sus hijos tengan móvil hasta que tengan 45 años. Es decir, que hay un aspecto de la educación que depende de los padres y también de los planes de estudio, del mismo modo que tenemos ahora entre las prioridades en las escuelas la educación en igualdad. Tenemos que tener una educación para identificar qué es verdad, qué no lo es, qué identifica un contenido bien trabajado y de qué podemos fiarnos, ¿no? Y eso es algo que también nos tiene que preocupar, ¿no? Os quería preguntar por un tema clásico de la teoría de la comunicación y del periodismo, que es la diferencia entre información y opinión, ¿no? Que es algo que en las grandes cabeceras clásicas, también en las radios, etcétera, ha estado siempre pues, muy diferenciado, ¿no? Lo que decía ahora Monse, el boletín, y luego el programa de análisis, las columnas en los periódicos y la noticia, ¿no? Claro, las redes sociales en el fondo son un gran contenedor de opinión, ¿no? En el que de vez en cuando se mezcla alguna información. Y eso genera una aproximación distinta, los que somos consumidores de redes sociales y al mismo tiempo de medios tradicionales, genera otra aproximación a los medios, ¿no? En el sentido de que muchas veces son los propios lectores los que buscan ese, llámalo sensacionalismo, esa noticia tremenda, ¿no? Ese titular que te haga con el clickbait, ¿no? Entrar dentro de la noticia.
La pregunta es, frente a la competencia de algún modo de las redes sociales, ¿seguís siendo capaces de separar muy claramente información y opinión o existe la tentación de caer en, muy entre comillas, cierto sensacionalismo, ¿no? Empiezo yo. Bueno, a ver, es un tema distinto al de las noticias falsas, los bulos, ¿no? Que yo creo que es peor, más grave. Este es otro debate entre la diferenciación entre información y opinión, y tiene muchas esquinas también, ¿no? Es verdad que tradicionalmente era muy fácil, sobre todo casi en los periódicos, porque se diferenciaba tipográficamente, una noticia se veía como era y la opinión era radicalmente diferente, pero esto se va complicando. Llega un momento, hace años, que en realidad la información más pura, más aséptica, es poco interesante y a veces aporta poco. El paro ha subido en 100.000 personas en enero. Solo así, esa es una información pura, es un dato y tal, pero en realidad tiene muy poco valor porque eres incapaz, sí lo puedes comparar con el año anterior o no, o con el mes anterior, pero ya en función de que lo compares con una cosa o con otra, o metas un experto a otro, ya le estás metiendo connotaciones, ¿no? Ya estás interpretando. Entonces, la información pura, la de agencia tal, es muy aséptica, dice poco al lector y en realidad está poco enriquecida, con lo cual ahí todos hemos ido en los años introduciendo elementos de interpretación que empieza a hacer un poco más borrosa esa línea, que existe, por supuesto, existía. Yo, por ejemplo, creo, para mí, y hablo de la prensa escrita, papel o impresa, a mí, el género máximo para mí, en prensa escrita, creo que en lo audiovisual es la entrevista, la conversación, en prensa escrita es la crónica. La crónica es precisamente un híbrido de todo, de información, no te voy a decir qué opinión, pero sí interpretación, análisis, color, reporteo. Me parece que es la cumbre, que el mejor trabajo que podemos hacer, sea yendo a Ucrania o con lo que pasaba anoche en la Puerta de Génova, es ese género de un periodista muy experto que, partiendo de unos hechos muy determinados, es capaz de hacer unas conexiones. Claro, esto es difícil, ambiguo. En la medida en que se te va, ya te corres demasiado a la pura opinión. Con lo cual, eso sigue existiendo, con todas las bolsas de ambigüedad que se quieran. En el mundo digital es más difícil, porque en el mundo digital estamos conquistando el oeste todavía, somos pioneros empezando con unas fórmulas, es cuando cruzaban con las carretas y tal, no sabemos cómo. Entonces estamos inventando sobre la marcha formatos, fórmulas, planteamientos, y nosotros podemos establecer valores diferenciales, pero el público no los reconoce, porque para reconocerlo tiene que ser aprendido. Entonces, ahí estamos en un terreno más ambiguo, pero por hacer es más difícil diferenciar una pieza. La diferencia es el lector cuando lee, claro, sabe ante lo que está. Pero yo creo que sigue siendo un planteamiento radicalmente válido, que debemos defenderlo, la separación de información y opinión, después de haber dicho todo esto. Creo que es una esencia, no solo no debemos renunciar, es un principio que hay que mantener. Y que, bueno, en la medida que Internet, lo que llamamos Internet, se desarrolle, se expanda, madure, encontremos nuevas construcciones que sean reconocibles, todo eso se irá ordenando, tanto dentro de un medio como en la distinción entre unos medios y otros, tipología de medios, como pasaba cuando iba uno a un kiosco. Digo, porque en un kiosco sabía los periódicos, las revistas semanales políticas, los mensuales de nicho, las revistas porno, o sea, había una mirada rápida de reconocimiento cuando un lector se ponía ante un kiosco, sabía perfectamente, podía haber un lector neófito, volvemos hasta ante los jóvenes, hasta que aprenda a leer el kiosco. Pues eso acabará ocurriendo con mayor complejidad en el mundo de Internet, pero en el fondo estamos empezando con todo esto. Sí, Valerio, hay yo diría un par de cosas aquí. La primera es que la opinión, sobre todo si es mala, es muy barata. Muy barata. Preguntaos por qué proliferan como setas los programas de tertulia. Yo participo en algunos también, pido perdón por adelantado, en los que hay 4 personas, generalmente pegándose 2 contra 2, los de izquierda y los de derecha y estas cosas, ¿no? Y hablando de cualquier cosa, ¿no? De la guerra en Ucrania, de la reforma laboral o de lo que sea, ¿no? Es mucho más barato tener a alguien opinando sobre algo que tener información de verdad sobre el terreno. ¿Cuánto cuesta mandar a un enviado especial a Rusia, ¿no? Y muchas veces cuando se tienen esos enviados especiales en algunos programas de televisión o en algunos medios son personas que trabajan en la más absoluta precariedad. Hay algún vídeo por ahí en Twitter que circula de
de un prodigio de persona que habla muy bien 4 o 5 idiomas, no sé si lo habéis visto, y que conecta con 4 o 5 televisiones pues en alemán, en español, y además con muy poco acento. Por ejemplo, en español habla muy bien, ¿no? En francés y en inglés, y hace crónicas para 4 o 5 televisiones, pues eso, desde Kiev, seguramente por muy poco dinero, ¿no? Hay una precariedad que además afecta, yo creo que directamente al caso español. Nosotros en Infolibre, por ejemplo, esta semana hemos publicado una investigación como parte de un consorcio internacional de 163 periodistas, 48 medios. Entonces estaba el New York Times, Le Monde, el Guardian, publicamos todos al unísono un montón de datos sobre 18.000 cuentas en Credit Suisse, el segundo banco más grande en Suiza, que ha albergado pues, bueno, cuentas de personas no muy deseables por ser generoso, ¿no? Nosotros pusimos a personas a investigar esa información y cuando vimos los equipos de los demás medios, es decir, la cantidad de personas que tenían investigando, muy por encima, por supuesto, del tamaño de Infolibre, que es pequeño y que hacemos una gran apuesta por la investigación, pero también estoy seguro muy por encima del tamaño de los departamentos de investigación de grandes medios en este país, ¿no? La información es cara y por eso hace falta, e insisto, que en Infolibre estamos muy con eso todo el tiempo, que se comprometa cada ciudadano porque la información que recibes depende de ti, ¿no? Y después, la segunda cosa, tener una línea editorial, incluso una línea editorial marcada, no quiere decir que estés opinando. Es decir, ojo con la equidistancia, ojo con la pretendida neutralidad de no soy ni blanco ni negro, ni alto ni bajo, ni de izquierdas ni de derechas, porque quien diga eso te la está colando, seguro, o no tiene principios. Es decir, tener unos principios editoriales no es malo, yo creo que al contrario, todo el mundo los tiene, todo el mundo tiene una opinión, ¿verdad? Y lo interesante es que se diga a las claras, es decir, exactamente qué tipo de principios editoriales defiendas. Y después la prueba del algodón, que tus informaciones tengas respeto a los hechos y no mientas a sabiendas. Honestidad. Respeto a los hechos y honestidad. Y eso es una prueba de algodón que hoy, gracias, entre otras cosas, a las redes sociales, a veces hablamos de ellas para mal y también tienen cosas positivas, pueden quedar al descubierto. Es decir, hoy es más difícil mentir y que no se entere nadie. También hay muchas mentiras que, como bien sabemos, las fake news circulan a muchísima más velocidad que las noticias que son verdad. La clave, como siempre, está en cribar. A ver, la opinión no es periodismo. Otra cosa es que esté dentro de los medios de comunicación. La columna vertebral del periodismo es la información. Y como bien decís, es mucho más cara de obtener. Y me estoy acordando de una cosa, fíjate, Julián, cuando después de los atentados del 11 de marzo, el primer periódico en publicar la pista de Mina Conchita, de dónde habían salido los explosivos, que era una cosa extraña, que fue precisamente ABC, porque con toda la red de Vocento, a través de los periódicos, ellos habían ido atando cabos. Eso es lo valioso del periodismo. ¿Quién tiene periodistas sobre el terreno que hablan con un policía que conocen o que hablan con un confidente o que van siguiendo una pista y tal? Esa es la información, esa es clave para el periodismo. La opinión, efectivamente, cualquiera puede tener una opinión, las hay maravillosas, bien argumentadas. A mí el género de la crónica me parece estupendo, el análisis es también consustancial a lo que nosotros ofrecemos, pero lo medular de un medio de comunicación es la información, no la opinión. Y efectivamente es mucho más caro, cuesta mucho más tiempo. Precisamente por eso mantener una redacción que saque información contrastada, información de calidad, es mucho más caro que reunir a un grupo de gente que opina sobre lo que está o que interpreta, que es perfectamente válido, que es muy valioso también y que además a todos nos interesa para tratar de interpretar los hechos. Pero la base fundamental de nuestro oficio es la información. Obtener la información, darle el contexto, contrastarla, porque sin eso no hay opinión, porque además tú no puedes tener una opinión basada en hechos falsos o en hechos que no están contrastados. Eso es pues lo que hace cualquiera, pues eso, en un mercado o a través de WhatsApp. Eso no tiene, ni siquiera tiene valor periodístico. Puede tener un valor opinativo como cualquier persona en función del prestigio que ella tenga en su entorno. Pero para los medios de comunicación el oro
y la base de la confianza que tú estableces con tus oyentes, con tus lectores, es claramente la... Eso los anglosajones lo tienen muy claro cuando hablan de las news, ¿no? La industria de las news, que está muy bien en español. Nosotros trabajamos en la industria de las noticias, las noticias, y luego lo tienes que dar. Y efectivamente hay muchos medios en Internet, medios, he dicho medios, no he diferenciado, digo medios, que con una, dos o tres personas, porque lo que hacen es meter columnas de opinión de colaboradores o propios, o van leyendo las noticias de otros y las van comentando, interpretando. Eso es muy barato. Bien, sirve para nichos de opinión, por eso de conversación, por eso hay que distinguir. El Instagramer que hablabas antes, naturalmente que puede tener una opinión absolutamente relevante sobre lo que pasó anoche en Génova, para entendernos, pero en realidad no sabe lo que pasó, porque no ha estado allí, ni tiene nadie, ni ha hablado con nadie que haya estado allí. Los jóvenes le seguirán, o los no tan jóvenes, o al youtuber, diciendo, pero en realidad solo pueden seguirlo como alguien que les merece crédito en sus juicios, pero no ha estado allí, ni va a estar nunca, ni sabe cómo hacerlo. Y alguna vez lo tienes, oye, alguna vez pueden estar enteros, pero ni estuvieron anoche allí, ni van a estar hoy siguiendo a los refugiados que huyen de que su opinión es válida, pero no conoce los hechos. Ese es el diferencial nuestro. Y respecto a lo que decía, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces digo, cuando un medio no tiene principios, la línea editorial es la mirada, la cosmovisión que tiene uno, porque efectivamente los hechos son indiscutibles, pero sobre los hechos uno tiene una forma de interpretar, una cosmovisión, una mirada sobre la vida, ¿no? Ahora ocurre menos, pero hace años, cuando había medios que presumían de no tener línea editorial, o sea, no tener principios, es que es peor tener intereses que tener principios. Mucho más válido tener principios, los que sean. Cuando no se tienen principios, lo que se tienen son intereses, y a veces los intereses generalmente no se descubren. Los principios, periódico conservador, liberal, monárquico, en fin. No tiene, dice, oye, es que usted, es que tiene que decirlo, hombre, más explícitamente, no sé qué tendríamos que hacer para saber lo que representa ABC, ¿no? Pero muchas veces, no digo siempre, naturalmente, muchas veces aquellos medios que juegan a no, nosotros tal, lo que hay son intereses, y los intereses normalmente son inconfesables. Tenemos 10 minutos para acabar y vamos a mezclar, porque habíamos hecho una batería de preguntas, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, antes estabais hablando de los medios de pago, de cómo suscribirse, y entonces nos preguntábamos con Valerio si esto puede generar bolsas de desinformación y mayor susceptibilidad a la manipulación entre los que no pueden permitirse ese pago, sobre todo personas de colectivos vulnerables en este caso. Eso cómo afecta de alguna manera, ¿no? A que usen otros medios. Ya hemos hablado de los jóvenes y luego quizás si vamos a las cuando entran en la noticia, a la hora de seleccionar en las versiones digitales, esto genera, que ya habéis hablado, pero un poco cierto sensacionalismo, y luego que nos habléis de innovación. ¿Cómo pensáis, que ya habéis hablado de alguna manera, pero cómo os planteáis en vuestros medios la innovación? ¿O qué es para vosotros innovación? Buena pregunta. Sobre la suscripción, antes lo decías, ¿no? Que es una máxima también tecnológica. Cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? El producto al servicio de una tecnológica, el producto al servicio de una gran empresa, ¿no? Por eso decía al principio que soy cautelosamente optimista, porque veo que hay muchos medios de comunicación que se han dado cuenta de que hay que al menos tener un modelo mixto, tener relaciones institucionales, por supuesto, con empresas que cumplen una función social, pero también crear comunidad a través de los socios o socias, suscriptores, ¿no? Nosotros en Infolibre tenemos una cifra de unos 14.000 en este momento, que son muy combativos y que están siempre ahí, que tienen un gran interés en la información, sobre todo en la información política, también en la opinión, que nos escriben todos los días y que nos dicen lo que piensan, y que se comprometen, ¿no? Con una comunidad, con también una manera de ver la vida y el periodismo. Yo creo que es importante generar ese tipo de comunidad y
y no estar tan al albur del último tweet que no sabes de dónde viene, del último enlace, lo he leído en WhatsApp, ¿no? Este tipo de relación con la información que se desnaturaliza, ¿no? Esto es importante, yo creo que esto está cambiando y es prometedor porque creo que genera un negocio muchísimo más sano para los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo en eso quiero ser optimista. No sé si alguno de los compañeros quiere hablar de esto, de otras cosas, y después vuelvo sobre otras. Bueno, yo creo de verdad que el dinero no es un problema, porque aunque nosotros decimos que hay que pagar 10 euros al mes, no es verdad. Hay muchas ofertas constantes para pagar 1 o 2 euros al mes. Y además los jóvenes saben saltarse esa barrera perfectamente, quitar cookies, hacer una cosa y la otra, hacer que si tuviera que bueno, poder... quitar cookies es un arte, ¿eh? Sí. Yo Yo llevo unos 2 meses tratando de rechazar saben. todo, y a veces para leer una información tengo que dar a 25 clics. Sí, sí. Es decir, esto es un arte, O sea, ¿eh? por tanto, yo creo de verdad que el dinero es que hay... Yo he estado suscrito, ahora al New York Times pago 8 euros al mes, pero he estado 4 años pagando dólares. No recuerdo si 1 o 2 dólares al mes. En fin, y podría haberme dado de baja y darme de alta para otro sitio para seguir pagándolo por tal. O sea, de verdad, si hay interés, hay la cantidad de dinero es despreciable, incluso para un chico de 20 años, porque estamos hablando de 1 o 2. Y además sabe saltárselo. Y además, yo comparto absolutamente el planteamiento del tema de los muros en los medios, pero cerramos una minoría. Nosotros cerramos el 25% de la información. Quiere decir que el 75% de la información está abierta. Es verdad que ese 25% es el que más valor tiene, naturalmente, que a lo mejor no son las mayores noticias, porque las noticias no las puedes cerrar porque te las copian todos los demás y tú tienes la noticia y las difunden los demás. O sea, precisamente la noticia no puedes cerrarla, o no puedes cerrar una encuesta, porque llegan otros y la encuesta que tú has pagado te la publican. Es aquello que tiene más valor, más contexto, aquellas piezas de... Bueno, en fin, es otra respuesta. Por tanto, no lo creo. Nuestro problema es de motivación, de que realmente hay un interés muy bajo porque vengan a nosotros. Y con respecto a la innovación, necesitamos mucho la tecnología. Ha sido siempre así, claro. El periódico no tenía acceso al telégrafo, pues no tenía las noticias a tiempo. O sea, la tecnología siempre ha sido algo brutalmente importante en la prensa. No, en la prensa no, en la radio, en la televisión. La tecnología en televisión ha sido brutal, pero las rotativas eran una barrera de entrada brutal. Hacía falta mucho dinero para comprar una rotativa y montarla, en fin. Y eso sigue siendo ahora importante. Dependemos, no solo hay que invertir en periodismo, sino en tecnología. Yo en este momento, para mí la innovación es, y quizás dentro de un año sea distinto, y hace 2 años distinto, no es que tenemos que hacer mejores newsletters, que tenemos que hacerla, que tenemos que hacer más podcasts, que tenemos que hacerlo. No es el qué, sino el cómo. Cómo innovo con tecnología, pero sobre todo con prácticas de trabajo para atender mejor y más rápido, más eficiente a los lectores, y eso me implica cambiar sistemas de trabajo previos. O sea, es un tema de cultura, primero de aprenderlo, después de probarlo, verificarlo y volver a cambiar. O sea, realmente para mí la innovación ahora es absolutamente periodística. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que organizar? ¿Cuándo hay que trabajar? ¿Cuándo se empieza esto? ¿Quién coge el relevo? ¿Quién no puede coger el relevo? Es reaprender completamente los códigos de una redacción que trabaja en tiempos de periódico de 24 horas a trabajar como empezamos la conversación de esta tarde. Para mí esa es la innovación. La innovación es de flujos y rutinas de trabajo, porque el criterio al final lo tenemos. El criterio, todos sabemos lo que interesa y cómo hay que conseguir las noticias, pero cómo trabajamos para mí es el enorme desafío en lo que llevo empeñado desde que llegué. Y no sé, a lo mejor dentro de 2 años tengo esto resuelto, que no creo, y puedo pensar en otras cosas, pero para mí es eso. ¿Cómo lo hago? Lo hacemos bien para competir en el mercado de las noticias en tiempo real con algo bueno, porque efectivamente se producen muchos errores. Tenemos más errores que antes, naturalmente. ¿Cómo no vamos a tener más errores que antes si estamos intentando contar la guerra casi antes de que lleguen las tropas y ya estamos... Pero para mí el reto de la innovación es algo tan sencillo como sentarte con tus compañeros y decir, ¿esto lo tenemos que hacer así o no? ¿O cómo lo hacemos? Pensar en la manera de trabajar. Yo creo que la época de la barra libre para todos de Internet, que toda la información, todo lo que la gente había pagado siempre al ir al kiosco, claramente en lo que eran los medios escritos y que durante mucho tiempo tuvimos todos acceso, eso se ha acabado.
pero no yo he trabajado la mayoría de mi carrera profesional en televisión, en otros medios y ahora en la radio, que ofrece información de calidad al oyente a cambio de publicidad, porque la publicidad sigue siendo una de las vías principales de sostenibilidad de los medios de comunicación. De hecho, todos los muros de pago no son la única vía, que es muy difícil construir, vivir de lo que pagan los lectores para construir, pero hay que explorarla, porque si no, no hay otras vías alternativas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la gente tiene acceso. Ojalá siga habiendo muchas cadenas SER, ¿no?, que puedan seguir ofreciendo información de calidad a gente que no puede pagarla, o porque decías tú, te referías a gente que está en exclusión, que ni siquiera se puede permitir una suscripción a un periódico, aunque eso debería convertirse en algo, pues lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros padres toda la vida, pagar lo que pagaban para cuando iban al kiosco, porque querían un plus más allá de la información que veían allá. Y la innovación, en el caso de la SER, es ver de qué forma somos capaces de aprovechar esta ola. O sea, después de unos tiempos en los que lo audiovisual y concretamente el vídeo se ha impuesto como la cultura predominante y claramente para las nuevas generaciones, pero también para las demás, y que nos ha exigido un esfuerzo también a la hora de adaptarnos al formato de vídeo, el audio está ensanchando los horizontes de una forma que nunca habíamos pensado. La radio tiene un público mayor, como os comentaba antes, y de repente, gracias a la tecnología, nos acerca a un público que demanda formatos diferentes, forma de contar. Ya no hablo solamente de información, que es lo que más nos importa, pero hablo de comunicación en el sentido más amplio. Y eso es un territorio para nosotros de innovación en las temáticas, en las formas de desarrollarlo, que es mucho más que la supervivencia de la radio. Es una eclosión, ¿no?, y una auténtica revolución, porque además te permite no estar pegado al aparato, libera tus ojos, tiene una capacidad de penetración y de proximidad a lo que escuchamos, un plus de confianza y de credibilidad en las voces en las que tú depositas tu confianza, que junto con la radio tradicional, que yo creo que tiene un futuro también esplendoroso, es lo que más nos preocupa ahora, lo que más nos intriga. Y el territorio en innovación, claramente, bueno, las empresas están como locas, todos quieren hacer podcast, todos quieren hacer branded content. Entonces, sí, porque se han dado cuenta que es una vía de llegar a nuevas audiencias, de audiencias clásicas, porque ahora todos nos descargamos los programas que no habíamos podido escuchar, con lo cual aquí, fuera de tu país, sin estar, igual que las televisiones, los chicos más jóvenes no ven la televisión a la hora a la que se programa la película o el contenido que sea. Eso me parece un territorio que nosotros estamos obligados a explorar, sin perder nunca de vista que hay información de calidad, y en el caso de la radio, en el caso de la SER, merece la pena seguir apostando por una redacción potente que ofrezca una información que no tiene un coste para los ciudadanos. Para eso nosotros es un compromiso fundamental. Pues bueno, muchísimas gracias. Se ha acabado el tiempo de la mesa, pero quiero también de parte de Sonia pues daros las gracias de verdad, Montserrat, Julián y Daniel, además por venir hoy en un día tan cargado informativamente, ¿no? Pero justamente cuando la densidad de la noticia apremia, también es un buen momento para reflexionar sobre el ámbito de la comunicación. Me quedo pues, con las reflexiones sobre la posverdad, sobre las fake news, sobre esta quizás no tan clara barrera entre lo digital y lo analógico, y también esta última reflexión sobre la innovación, que para nosotros es crucial, ¿no?, en estos foros de innovación desde las artes y las humanidades, porque la digitalización es muy importante, pero la innovación no puede ser solo digitalización, no puede ser solo tecnología, también tiene que venir de manos de los contenidos, de las reflexiones y de cómo pensar sobre los temas, ¿no? Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.